vamos a analizar algo interesante. Entonces, esta es una página de internet que, fíjense que, ¿cómo se llama esto? Se llama La Antorcha Profética. Que algunos por ahí algunos adventistas alguna vez entraron a esta página. Y tiene incluso, fíjense, dice estudios de 1888, libros de 1888, señales de los tiempos, creencias adventistas originales, etc. Se ve que es un grupo que toma las creencias de los primeros adventistas como si fuera la verdad. Y acá hay una interpretación de lo que es 1888, así que vamos a analizarlo. Y el título, fíjense que es La ley en Gálatas. ¿Cuál es? ¿Moral o ceremonial? Y la relación con el mensaje de 1888 y la lluvia tardía. Ahora, esto es interesante. A ver, ¿alguno de ustedes se anima a contestar esto? La ley en Gálatas. ¿Cuál es? ¿La moral o la ceremonial? No me animo, no sé. Muy bien, muy bien. Eso es una persona prudente y sabia. Sí. Sabia, no lo sé, sabia. Claro, no. Lo que pasa es que hay un capítulo que es el capítulo 3 que dice el propósito de la ley. Y nosotros sabemos cuál es el propósito de la ley. Pero el punto es, habría que leer toda la epístola, yo no la he leído toda, y entonces podría estar haciendo alguna conjetura. Yo tendría que leerla todo el libro y ahí ver. Claro, pero bueno. porque en Gálatas Pablo habla de varias leyes. Por eso este título es engañoso. Entonces, fíjese el tema que aparece después. 2 leyes. Y lluvia tardía, 1888. Ahora, nosotros, bueno, vamos a empezar viendo lo que dice. Pero hay que tener mucho cuidado con esto. Y dice la antorcha profética, los que hacen este sitio, lo que todo adventista debe saber, parte 1. Deben ser adventistas renegados eso. No, ¿por qué renegados? ¿Vos sos renegado? No, pero habría que ver qué es lo que escriben. Pero son No, yo soy un igual, verdadero adventista, que tengo que estar en el campo de familia haciendo la obra que Dios quiere que haga. Por eso, claro. bueno, eso es lo que Dios nos dice, que no juzguemos, o sea, no le pongamos nombres a los hermanos porque a nosotros también nos van a poner nombres. Ahora, pero vamos a analizar lo que dicen. Dicen 2 leyes, lluvia tardía, 1888. ¿Ves? ¿Y qué dice verde? A ver quién lo quiere leer. Ricardo, ¿querés leerlo? Todo adventista debe saber que giró en torno a las 2 leyes, la ceremonial y la moral. ¿Y a cuál de ellas se refería el apóstol Pablo en la carta que envió a los Gálatas? El texto en cuestión es el siguiente. Entonces, vamos a tratar si podemos contestar. Y acá está el texto. De manera... perdón. ¿Quieren que lea? Sí, lee. De manera que la ley, nuestro ayo fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas, venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ahora, entonces, ¿qué pone nuestro hermano? Fíjense, pone las 2 tablas de la ley. Porque él interpreta que Pablo está hablando de las 2 tablas de la ley moral. Entonces está diciendo, la ley, nuestro ayo, fue nuestro ayo. Pero este es el mensaje de ¿quién? De los jesuitas y del falso profeta, que dice que Pablo está hablando de la ley, de los 10 mandamientos, y que ya no estamos bajo ayo. ¿Se acuerdan que vimos un debate entre un Cris, que era un luterano, y otro que era, bueno, que uno decía que la ley, ya no estamos bajo ayo, por la ley ya fue abolida y todo lo demás? Bueno, lo que hace este hermano que pone esto acá, sabiéndolo o no, no sabemos, ¿no?
nos asocia con la imagen a eso. Y después pone otra imagen. ¿Esa imagen de quién es? Que tiene cuernos. ¿Tiene cuernos? ¿No ve que tiene cuernos arriba? Ahora, ese es Moisés. No lo Moisés. O es un dios pagano al que después, la imagen de dios pagano al que después llamaron Moisés. ¿Qué dijo Dios? Ninguna imagen, ninguna semejanza. Y a las imágenes de los ídolos hay que destruirlos, no podemos hacernos eso. Bueno, pero nuestro hermano cree que, primero por esta imagen, que esa ley son los 10 mandamientos. Entonces dice, todo adventista debe saber qué giró en torno a las dos leyes, la ceremonial y la moral, y a cuál de ellas se refería el apóstol Pablo en la carta que envió a los Gálatas, en este texto. Y él pone las dos tablas de la ley. Ahora, pero cuando leemos Gálatas, vemos claramente que Pablo de ningún modo está hablando de la ley moral. Está hablando de otra cosa, y es evidente, y es muy claro. Ahora lo vamos a repasar. Pero vamos viendo lo que dice nuestro hermano acá. Y dice, ¿quién lo quiere leer? ¿Querés leerlo, Ricardo? ¿O Verónica? Yo lo leo. Bueno. Leo acá abajo. Según el texto, la ley es un ayo, tutor, guía, maestro, que nos llevó a Cristo. El objetivo es que en Cristo fuésemos justificados por la fe. Pero dice el apóstol que luego que la fe viene, ya no estamos bajo ayo. Es decir, ya no estamos bajo la tutoría de la ley, bajo la guía de la ley, bajo el señorío de la ley. El pueblo adventista ha sido llevado a dos extremos en la comprensión de este texto. Por la influencia y combate de los evangélicos, se ha llegado a creer que tienen razón en el decir que aquí Pablo expresa que el ya no estamos bajo ayo significa que esa ley de este texto ya no está vigente. Por ello, los adventistas entienden los evangélicos. Por ello, los evangélicos entienden que aquí habla de la ley moral y que esa ley ya no está vigente. Mientras que los adventistas, que creen en la vigencia de la ley moral, concluyen que la ley que se menciona aquí es la ceremonia y es esa la que no está vigente. ¿Quién tiene la razón? ¿Y quién tiene razón? No, la segunda porción, digamos. Si la pregunta no tiene doble intención, es que nosotros sabemos claramente que la meta final de Dios con nosotros es transformarnos en panes sin levadura, y los panes sin levadura tienen grabado en la frente y en el corazón, en la mente y en el corazón su santa ley. Así que acuérdense que esto viene de lobitos. Acuérdense que siempre te ponen tesis y antítesis, dos mentiras que se contraponen para engañarte, para que vos elijas una de las dos. Pero ni la ley moral ni la ley ceremonial dejaron de estar vigentes. ¿Quién tiene razón? Ninguno de los dos. Claro, porque la ley ceremonial tiene que ver con las fiestas solemnes y todavía se tienen que cumplir dos fiestas solemnes muy importantes. Así entonces, que, sí. Este es un engaño para el pueblo adventista. Entonces, este hermano está presentando esto como si fuera una verdad y es un engaño. Ahora, antes de seguir, porque se van a encontrar con cosas asombrosas y que el hermano que sigue leyendo lo convence de esto, vamos a tratar de desarmar justamente este engaño, tesis, antítesis. ¿Cómo? A la ley del testimonio, con la palabra de Dios. Entonces vamos a ver qué es lo que Pablo dice acerca de la ley. Vamos a ver todo lo que dice. Y después vamos a ir a Gálatas. Vamos a empezar. ¿Se acuerdan que una vez lo estudiamos? A ver, por acá estaba. Sí. Y bueno, la escuela sabática. Lo estudiamos, entre nosotros, un sábado creo. Porque habían preguntado cuáles eran las leyes, diferentes leyes. Pero vamos a... Creo María Marta había preguntado. Pero vamos un poco arriba.
Vamos a tratar de repasar eso. Esto ahora lo amplié para que nos quede claro qué es lo que pasó. Y aparte de ver las leyes que estaban adelante, vamos a la parte donde hablamos de la ley y el evangelio que predicaba Pablo. Entonces aquí estamos en la página 2 ahora. Para Pablo, el evangelio y la ley de la gracia eran uno. ¿Por qué? Porque justamente, ¿cómo somos salvos? Siguiendo lo que dice la ley de la gracia, Dios estableció que el hombre puede ser salvo. ¿Y dónde está definido cómo puede ser salvo? En la ley de la gracia. Por eso para Pablo el evangelio y la ley de la gracia eran uno, y para ser salvos los pecadores, los que habían violado la ley moral, no solo tenían que oír y creer al evangelio, a la ley de la gracia, sino por fe tenían que obedecerlo, tenían que guardarlo, tenían que ser hacedores de la ley de la gracia. Por eso es importante, por eso hay que entender, no hay que tomar un versículo, porque algunos de estos versículos, como vamos a ver, fueron tocados por Roma, como los versículos que cambiaron de la Trinidad. Entonces, para entender lo que dice Pablo, hay que entender todo lo que dice Pablo acerca de la ley. Entonces, y Romanos 1, 16 al 17, él dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahora, ¿qué revela el evangelio? ¿Cuál es la justicia de Dios? O sea, ¿cómo Dios puede hacernos justos? Eso es lo que se revela en el evangelio. Porque en el evangelio, o la ley y la gracia, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces, por la gracia, Dios quiere que el justo viva por la fe. Lo único que tiene que tener es fe para vivir. Y eso es lo que se dio cuenta Lutero. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Fe en qué? En el evangelio, en la ley de la gracia, pero para eso tiene que oírla. La ley de la gracia revela la justicia de Dios por fe y para fe, como dice Pablo, y el justo vivirá por la fe en la justicia de Dios. ¿Por qué es declarado justo? Porque Dios lo declara justo. Entonces, ¿cómo hace Dios para poder declararlo justo? Ese es el evangelio. Porque después de oír, por fe hará lo establecido por Dios en la ley de la gracia, para que Dios pueda perdonarlo, declararlo justo, y en el día del juicio él también pueda ser declarado justo. Entonces, porque la ley de la gracia y el evangelio están unidos. Entonces, como dice Pablo en Romanos 2, 12 y 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. ¿De qué ley? Está hablando Pablo. Los hacedores de la ley de la gracia, porque el hombre, no hay ningún hombre que no haya pecado y que haya guardado los 10 mandamientos, o sea, no hay hacedores de la ley moral. Es imposible que alguien diga, yo soy justo. Entonces, como dice Pablo, porque no son los oidores de la ley. ¿De qué ley? La ley de la gracia, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley de la gracia. La ley de la gracia definida en la ley de Moisés, serán justificados. ¿Ves? Porque es claro, Pablo, los hacedores de la ley serán justificados. ¿De qué ley? Ahora, porque si alguien necesita ser justificado, hay una ley que violó. Y entonces violó una ley y es justificado por otra ley. ¿Cuál ley? La ley de la gracia. Por eso Pablo acá está haciendo referencia a dos leyes. ¿Cuáles son las dos leyes a las que hace referencia Pablo? Primero, dice que la ley justamente moral está vigente. ¿Por qué? Porque si no estuviera vigente la ley moral, no habría nadie que necesitaría ser justificado. Ahora, por eso Pablo se refiere a la vigencia de dos leyes. La vigencia de la ley moral, la ley que violó el hombre que necesita ser justificado de su pecado, que necesita ser declarado justo, y otra ley, la vigencia de la ley de la gracia, que es parte del Evangelio de Dios. La ley que estuvo a disposición de Adán y Eva apenas pecaron y seguía vigente para los pecadores que oían, creían y obedecían al Evangelio, haciendo lo que la ley de la gracia dice para poder ser justificados. Entonces, claramente Pablo está hablando de dos leyes, y las dos están vigentes.
la ley moral y la ley de la gracia. ¿Alguna fue anulada? No, imposible. Porque si no, como él dice, todos pecamos. ¿Y qué necesitamos? La gracia de Dios. O sea, la ley moral nos sigue mostrando el pecado, porque por la ley moral es el conocimiento del pecado. Y hay otra ley que está vigente, que es la ley de la gracia, que es parte del Evangelio de Dios. Entonces, y cuando vamos a la historia, vemos que siempre estuvo vigente esa ley de la gracia. Como vemos que Abel fue hacedor de la ley y la gracia y fue declarado justo. Como dice el autor de Hebreos en Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Por qué? Porque hizo lo que Dios le dijo para poder perdonarlo. O sea, llevó el corderito, confesó sus pecados en el corderito y lo sacrificó como Dios le pedía. Y Dios lo perdonó, porque confesó su fe en que un sustituto iba a pagar por él. Creyó al Evangelio, hizo lo que hacía la ley de gracia y fue justificado. Ahora, David también fue declarado justo por guardar la ley de la gracia, porque él confesó sus pecados, para que Dios pudiera perdonarlo y ser declarado justo en el día en que él sería juzgado, el día de la expiación antitípico, en el que Jehová deberá pagar con justicia por nuestros pecados. Como leemos en Isaías 43, 23 al 24. Y Dios dice, no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. O sea, ¿qué pasaba con la ley de la gracia? El pecador iba a la presencia de Dios, Dios lo perdonaba, quitaba el pecado del pecador y lo cargaba a él. Y Dios se hacía cargo del pecado y responsable de pagar por el pecado, ¿no? O sea, pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Ahora, si esa ley de la gracia no estuviera vigente ahora, y nadie podría ser salvo. Como dice Isaías 5:16, Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio. El Dios santo será santificado con justicia. Entonces, ¿qué necesitaba Dios? Que se manifieste su justicia con la que será declarado justo. ¿Por qué? Porque nosotros cargamos pecados, ahora los carga Él. ¿Quién tiene que ser purificados esos pecados? Dios. ¿Por qué nos perdonó y Él los carga? Y leemos en Salmos 51 del 1 al 4, lo que David ora, sabiendo que para perdonarlo, él necesita, que Dios lo perdone, él necesita seguir el camino de la gracia, tiene que confesar, tiene que estar arrepentido y tiene que confesar sus pecados y tiene que tener hambre y sed de justicia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. O sea, él está confesando sus pecados y reconociéndolos para que Dios pueda perdonarlo. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Ahora, ¿por qué David estaba guardando la ley de la gracia? Para que Dios pudiera perdonarlo y ser reconocido justo en su palabra y tenido por puro en su juicio. Y él lo sabía. Ahora, todo el que conoce el Evangelio sabe esto. Y como lo dice Pablo en Romanos 3:4, él sabía esto y por eso lo dice. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y está citando Salmos 51:4. Entonces, ¿cómo sabían todos los que fueron justificados por la fe en la ley de la gracia que eran pecadores? Como lo indica Pablo, por medio de la ley moral, que inicialmente estaba escrita en la mente de todos los hombres, y su conciencia les mostraba que habían pecado. La ley que luego Dios escribió en tablas de piedra para que abundara el conocimiento que se había perdido, el conocimiento de lo que era el pecado, y así Dios pudiera hacer sobreabundar su gracia sobre los pecadores arrepentidos.
Entonces, y vamos a ver lo que dice Pablo en Romanos. Y sigue diciendo él, pero sabemos que todo lo que la ley, ya que está hablando de la ley moral, dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, está hablando de la ley moral, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Qué quiere decir esto? A ver, si yo violo la ley y después busco guardarla, nada me borra la multa, tengo que pagarla. ¿Y cómo la pago? Además de que no puedo guardar la ley moral. Por eso dice Pablo, por las obras de la ley, está hablando de la ley moral, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley, está hablando de la ley moral, es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, ¿de qué ley? De la ley moral, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, ¿qué justicia? La justicia definida en la ley de la gracia. Por eso es importante hacer una obra arqueológica para tratar de leer a Pablo. Porque el que lo tradujo al griego y cambió algunas de sus palabras y eliminó otras, no entendía de qué estaba hablando. Por eso hizo este engrudo. Pero sigue diciendo, pero ahora, aparte de la ley, de la moral, de la que estaba hablando, se ha manifestado la justicia de Dios. Y la justicia de Dios está definida en la ley de la gracia, testificada por la ley. ¿Por qué ley? Por otra ley, la ley de Moisés. ¿No ven que es un engrudo esto? Porque como el que tradujo no sabía de qué estaba hablando. Entonces dice, testificada por la ley. ¿Qué otra ley? Otra ley. Porque está hablando aparte de la ley moral. Hay otra ley que testifica, que es la ley de Moisés y por los profetas. Entonces la ley moral está definida en la ley de Moisés y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, dice, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿cuántos hombres pecaron? Todos. ¿Y por qué? Porque hay una ley moral que violaron. Y sigue vigente. Y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, o sea, por medio de la ley de la gracia, otra ley, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, ¿qué hizo Dios? Cargó sobre Jesús nuestros pecados y todos los pecados que Él había perdonado, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Por qué? Porque ¿cómo iba a pagar Dios? Jesús al morir hizo justo a su Padre, que cargaba los pecados que había perdonado, e hizo justo a sus hermanos, porque Jesús es nuestra justicia y es la justicia de Dios, a fin de que Él sea el justo. O sea, cuando Jesús murió, entonces Dios pudo ser declarado justo en su juicio, ya tenía con qué mostrar, ya tenía su justicia. A fin de que Dios sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Dice, no, sino por la ley de la fe. Y la ley de la fe es la ley de la gracia, porque el justo por la fe vivirá. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe. O sea, ¿por fe en qué? En la justicia de Dios, en la justicia que Dios pone para que sea declarado justo, sin las obras de la ley, o sea, sin las obras de la ley moral, la ley que no pudo cumplir, no sin las obras de la ley de la gracia, porque si no sigue la ley, el camino de la gracia no puede ser salvo. Acá está hablando sin las obras de la ley moral. Por eso es importante leer a Pablo, entender qué está hablando, porque los lobitos se hacen una fiesta engañando a la gente con estas palabras. Ahora, ¿había dejado de ser pecado el pecado mostrado por la ley moral? No, de ninguna manera, porque en caso contrario ya no sería necesaria la ley de la gracia. Por eso, para ser salvos, los hombres deben oír, creer y obedecer al Evangelio, y hacer las obras de la ley de la gracia, acudiendo a Dios arrepentidos de sus pecados que les son mostrados por la ley moral. O sea, las dos están vigentes. No puede pasar ninguna de las dos. Como leemos en Romanos 2, 12 y 13.
porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley. ¿De qué ley? Está hablando la ley de la gracia, del Evangelio. Los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. ¿De qué ley? De la gracia, ¿no? La ley de la fe. Los que obedecen al Evangelio serán justificados, ¿eh? Y esto es importante, porque por una ley, al violar una ley somos hechos pecadores y por la otra ley somos justificados. Y las dos están vigentes. Porque el que no es hacedor de la ley, como dice Pablo, no puede ser justificado, pues porque solo los hacedores de la ley serán justificados. Y esa ley es la ley de la gracia. ¿Y de qué serán justificados? De haber violado la otra ley, la ley moral. Entonces, como vemos, las dos estaban vigentes. Nada había cambiado. En el templo del Nuevo Pacto, la ley moral nos sigue mostrando nuestros pecados. Nuestros pecados nos siguen siendo perdonados y nuestros pecados nos siguen siendo perdonados por medio de la ley y la gracia y cumpliendo con la promesa hecha a Abraham y a su simiente. Dios limpia nuestras mentes y nuestros corazones de nuestra maldad, de la ley del pecado, y en su lugar escribe su ley. Eso es lo que pasaba y tiene que pasar con nosotros. Eso pasaba con la iglesia primitiva, como leemos en 1 Juan 1, del 8 al 10. Dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, por ejemplo, si la ley moral fue anulada, no tenemos más pecado. Ahora, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, si confesamos nuestros pecados, ¿y cómo sabemos cuáles son nuestros pecados? Por la ley moral. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios? No solamente perdonando nuestros pecados, dice, justificándonos, dice Juan, sino también limpiando a los panes con levadura para que llegaran a ser panes sin levadura, sin maldad. Si decimos que no hemos pecado, dice, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Obviamente, si ponemos lo que dice el falso profeta o los lobos al lado de esto, es claro, la palabra de Dios no está en ellos, porque no conocen la verdad. Y Pablo en Romanos 10, del 12 al 17, dice claramente, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. ¿A quién justifica? A los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y sigue diciendo Pablo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, si nadie les predica de Jehová, ¿cómo no creen en Jehová? ¿Y cómo oirán sin haber que les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Por quién? Por Dios, por Jehová. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, dice. Más dice, no todos obedecieron al Evangelio. Más no todos obedecieron ¿a qué? A la ley de la gracia. Porque el Evangelio nos muestra cómo podemos ser salvos, el camino de la salvación. Y ese es el camino de la ley de la gracia. Entonces, ¿qué dice Pablo? ¿Fue anulada la ley moral? No. ¿Fue anulada la ley de la gracia? Tampoco. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y al Evangelio hay que obedecerlo. No es solamente creer. Eso es lo que enseña el falso profeta. Ahora, vamos un poco más profundo. Ahora, los cristianos y la ley de Moisés. ¿Qué pasa con la ley de Moisés? Porque hablamos de la ley de la gracia. Ahora, pero la pregunta es, ¿guardaban los cristianos los preceptos y las ordenanzas establecidas en la ley de Moisés? ¿O había sido anulada la ley de Moisés? Y la respuesta es clara, sí las guardaban. Todos los cristianos, judíos y gentiles guardaban las ordenanzas de la ley. Por ejemplo, incluyendo los tiempos de las fiestas solemnes de Jehová, incluyen el sábado, los tiempos que cambiaría el hombre de pecado, y también guardaban las ordenanzas de la ley, las ordenanzas que indican cuál es el camino de la gracia y cuál es el alimento que podemos comer, qué animales son puros y cuáles son impuros, del mismo modo en el que Dios dice que tenemos que guardarlos nosotros. Y como estuvimos viendo en el video ese del judío que muestra cómo estuvo buscando los antecedentes a ver qué pasaba con los cristianos,
y que él se dio cuenta que todos guardaban la ley, hasta el siglo IV, y los romanos lo identificaban por sabiendo si comían o no comían animales impuros. O sea, ese era un testimonio muy claro de que los cristianos guardaban la ley. Y en Malaquías 4:4, como nos hizo acordar por medio de Elena con la reforma pro salud, Dios nos dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes. ¿Para quién? Dice, para todo Israel. Y esto es el mensaje que va a traer el profeta Elías justo antes que llegue el día de Jehová, porque la ley de Moisés está vigente, cuidado, y los cristianos la guardaban. Como enseñó Jesús, ni una jota ni una tilde pasarían de la ley hasta que toda la ley se cumpliese, porque la ley es una profecía simbólica del plan de redención, la profecía que Jesús vino a cumplir. Y esto es importante, porque tenemos que entender la ley, porque la ley se está cumpliendo y se tiene que cumplir hasta la última jota y tilde. Por eso Jesús enseñó que la ley incluía la gracia, que la ley que incluía la gracia estaba vigente y seguiría estando vigente. Entonces leemos Mateo 5:18 y después el 23 al 24. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, dice, y ahora en el versículo 23 y 24, haciendo referencia a la ley y la gracia que está en Levítico 6, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Dónde estaba enseñando? En el templo. Y había judíos que traían su ofrenda para pedir perdón a Dios. ¿Y qué le dice Jesús? Acuérdate lo que dice la ley de Moisés, porque ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Y él dijo: no vine a cambiar los tiempos y la ley, no vine a cambiar, vine a cumplir. Porque lo que Jesús hizo es cumplir con la ley de Moisés. Ahora, por eso son profecías. Pero ¿qué pasa cuando una profecía se cumple? Pero una profecía, una vez cumplida, ya no está más en pie. Ya no es algo que debamos esperar que ocurra y tener fe en que ocurrirá. Porque lo real ya vino. Reemplazó lo simbólico y tomó su lugar. Entonces, esto es importante. Como Jesús dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora, pero a medida que la ley se va cumpliendo, lo anunciado ya no es más un anuncio, sino que es algo que se cumplió. Y eso es importante entenderlo. Eso es lo que pasa con la ley. O sea, no cambia la ley, pero se empieza a aplicar a lo real. Eso es lo que empezó a ocurrir cuando vino el Cordero de Dios y las profecías de la ley de Moisés se empezaron a cumplir en él. ¿Qué pasó? Cuando murió el Cordero. Y ya está. Es el antitipo de todos los sacrificios. O sea, no hay más sacrificios. ¿Ves? ¿Y qué pasa con esto? Entonces, veamos lo que dice Hebreos 9, del 6 al 10. Hablando del santuario establecido en la ley de Moisés. Y dice: y así dispuestas estas cosas, en la primer parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente, porque ese es el continuo, para cumplir los oficios del culto. O sea, es el continuo para el perdón de los pecados conscientes. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahora, eso tiene que pasar con cada uno de nosotros. ¿Cuándo es el continuo? Ahora. ¿Cuándo podemos pedir perdón? Ahora. ¿Y cuándo es nuestro día de la expiación? En el día y la hora que no sabemos, cuando Jesús confiese el nombre de los vencedores, si somos parte de los vencedores. Ahí Jesús va a confesar nuestro nombre. Y sigue diciendo el autor de Hebreos, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primer parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Qué quiere decir esto? Hasta que no se cumpliese la primer parte de la profecía, no se abría el camino. Y ese camino llevaría al pecador que llegaba hasta el altar y no podía seguir adelante. Cuando el Cordero muriera, se abriría un camino
que llevaría a los pecadores al lugar santísimo. Pero no se podía abrir ese camino, no se podía manifestar. Estaba anunciado, pero no era real, no podían recorrerlo hasta que muriera el Cordero de Dios y la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. O sea, que todas las ceremonias que se hacían con la sangre de los animales sacrificados estuviesen en pie. Pero cuando murió Jesús, no hubo más sacrificios, ¿eh?, a los que Dios pidiera, y se acabó el sacerdocio levítico y todo lo que se hacía con la sangre de los animales. No es que la ley cambió, se cumplió, ¿eh? Ya no estaba más en pie, ¿ves? Entonces la primera parte de todo lo que se hacía en el santuario no estuvo más en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual, ¿qué pasaría? Los judíos seguían ofreciendo esos sacrificios, pero ¿qué dice el autor de Hebreos? Según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia. Fíjense, esta es la diferencia con el nuevo pacto. Entonces los judíos seguían ofreciendo sacrificios, primero, que Dios ya no pedía y que no tenía sentido, y además no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, porque era simbólico. En cambio, el nuevo pacto sí, la promesa de Dios es hacer perfecto a sus hijos, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, ¿no? ¿Cuándo cambiaría todo? Cuando se empezara a cumplir, cuando muriera el Cordero de Dios. Pero no es que la ley sería anulada, la ley se cumpliría y se seguiría cumpliendo. Entonces, ¿qué pasó a partir de la muerte de Jesús? Ya no están vigentes los sacrificios simbólicos de animales ni el sacerdocio simbólico, que fueron reemplazados por su antitipo. Entonces, cuando una profecía se cumple, aparece el antitipo. Lo simbolizado se vuelve real por las cosas celestiales mismas que reemplazaron a las anteriores, a las simbólicas. Y entonces, ahí se manifestó el camino al lugar santísimo, a la presencia de Dios, al lugar de su santuario, que antes estaba simbolizado por los elementos del santuario, desde el altar del sacrificio hasta el velo interior, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, un camino nuevo y vivo se abrió, como dice el autor de Hebreos en Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿qué pasó? Se abrió un camino. ¿Por qué? Porque vino lo real, y la promesa de Dios es que abrió un camino, y ese camino se abrió. Entonces dice el autor de Hebreos, así que, hermanos, hebreos, judíos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, o sea, desde el altar hasta el velo hay un camino, y podemos atravesar el velo, ir a la presencia de Dios, dice. Esto es de su carne, porque el velo era un símbolo de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ahora, ya no hay sacerdotes humanos. ¿Y cuál es la casa de Dios? Como dice en Hebreos 6, somos nosotros, le decía a sus hermanos, porque Dios había venido a morar en ellos. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Porque el que cree, viene y llega donde estaba el altar y cree que Jesús murió y que no hay más sacrificio. Ahora puede ser lavado en agua pura, y puede ser perdonado y vestido con la piel del cordero, entrar a la presencia de Dios. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ese es el camino que recorrían los cristianos que estaban en el santuario. Por eso, los 144.000 que van a recorrer ese camino van a ser hechos parte del templo de Dios y de la ciudad de Dios. Van a ser columnas del templo de Dios porque van a estar dentro del templo de Dios. Ahora, pero eso es lo que dice la ley. No es que la ley se anuló, se está cumpliendo, como Jesús dice. La ley de Moisés, que era una profecía, se estaba cumpliendo. Ahora, pero la ley de la gracia, por la cual podemos lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero y ser vestidos de vestiduras blancas, seguía y sigue vigente. O sea, ¿qué había pasado? El sacrificio no estaba más, pero la ley de la gracia era vigente. Ahora, pero se administraba de otro modo, porque había otro sacerdocio.
Y en vez de un sacrificio tenemos que tener fe en la sangre del Cordero de Dios. ¿Ves? Y esa ley seguirá estando vigente hasta que llegue el fin, como dijo Jesús, hasta que finalice el continuo y se cierre definitivamente la puerta de la gracia. Está vigente ahora. Y por eso, pero Satanás no quiere que la conozcamos, por eso quiere decir que la ley de Moisés se anuló. Y Dios nos dijo claramente que no, que nos acordemos de la ley de Moisés y que entendamos el Evangelio porque se está cumpliendo. Entonces tenemos que entender cómo se cumple. Como leemos en Apocalipsis 22, 14 y 17. Bienaventurados los que lavan sus ropas, todavía la pueden lavar. Y esto es en el tiempo de angustia, durante el fuerte pregón, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. O sea, antes de entrar al lugar santuario de Dios hay que lavar las ropas. Y el espíritu y la esposa, porque ya hay esposa, dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed venga. La puerta está abierta. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y como dijo Jesús, y será predicado este evangelio del reino. El reino simbolizado en el santuario del desierto, el reino de Dios, donde está el camino angosto que lleva a la vida, a la presencia de Dios, en todo el mundo, porque la ley está vigente. Ahora, pero está vigente ya no en los símbolos, sino en la realidad de las cosas celestiales mismas. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y eso es lo importante, ¿ves? Entonces, que había, aparte de todo esto, Satanás generó una discusión en torno a la circuncisión, para mezclar la ley y la circuncisión, pero son dos cosas distintas. Porque la circuncisión no es parte de la ley. La circuncisión fue dada mucho antes, le fue dada a Abraham, no con la ley. Entonces vamos a ver un poquito esto rápidamente. Sí, si tienen preguntas me paran, Yo estoy hablando, mostrándoles lo de la ley, para que vean que ninguna de las dos leyes se anuló. Y el pueblo adventista tenía que encontrar la verdad. Entonces, si nuestros hermanos creen eso, están mareados por los lobitos y creyendo a cualquier cosa. A lo mejor algunos de ellos creen. Bueno, pero vamos a ver, estamos viendo lo que dice la Biblia y después vamos a comparar esto que vemos con la Biblia con lo otro. Ahora, había un aspecto específico que se mezclaba, que era el judaísmo, pero no era la ley, porque la circuncisión no es por la ley. Entonces vamos a ver los cristianos y la circuncisión. La circuncisión en la carne establecida en el pacto de Dios con Abraham y su descendencia, el pueblo de Israel, era un símbolo de la promesa de la circuncisión en el corazón, establecida en el nuevo pacto, al que Pablo llama la promesa hecha por Dios a Abraham y a su simiente, la cual es Cristo. Y eso es lo que está en Gálatas 3. Ahora vamos a ver, no tuve tiempo por ponerlo acá, lo iba a poner, pero no me dio tiempo, ahora lo vemos en Gálatas. Y otra cosa importante es que Jesús, como judío, como hijo de David, nació bajo la ley. Fue circuncidado en la carne y estuvo sujeto a las leyes y las ordenanzas de la ley de Moisés. Y como el primogénito entre muchos hermanos, como anunciaba la profecía, fue circuncidado por su Dios y Padre en su corazón. O sea, fue el primer hombre, el primer hijo de Adán circuncidado por Dios en su corazón. Y llegó a ser el primer hombre que, después de la caída, tuvo la ley de Dios escrita en la mente del corazón, tuvo el nombre de Dios escrito en la frente. Entonces, la promesa de Dios y Abraham y a su simiente, como dice Pablo, la cual es Cristo, el primero que la recibió fue Jesús. Y la circuncisión que Dios haría, justamente el antitipo de la circuncisión en la carne, es la circuncisión que Dios haría escribiendo su ley en la mente y el corazón de sus hijos, para que empezando por Jesús, el primogénito entre muchos hermanos, ellos lo conocieran, fueran parte del pueblo que conoce a su Dios y llegaran a reflejar nuevamente su gloria, para que su nombre estuviera escrito en sus frentes y todos los que los vieran reconocieran que son hijos de Dios, que son linaje bendito de Jehová, como dice la profecía. Entonces vamos a ver esto en Gálatas. Gálatas 3. Gálatas es la primera epístola que empezamos a estudiar. Pero vamos un poquito más. ¿Qué es lo que pasaba?
Entonces la circuncisión era algo que identificaba a un judío. Entonces, uno para hacerse judío, ¿qué tenía que hacer? Circuncidarse. ¿Qué? ¿Sería el equivalente al bautismo de Cristo? No. Entonces, porque eso hacía que uno fuera parte de una nación. Entonces, si uno quería hacerse judío, se hacía judío. Ahora, pero eso no determinaba que uno fuera salvo. ¿Por qué? Porque los judíos violaban la ley. Entonces, ¿qué necesitaba un judío para ser salvo? Porque el justo por la fe vivirá. ¿Qué tenía que hacer el judío? Creer en la ley y la gracia. Y seguir la ley y la gracia. Los judíos aún el día de hoy se siguen circuncidando. Porque está bien, porque Dios lo estableció así. Ahora, porque esa es una ley perpetua para los judíos que tienen que cumplir. Entonces, el que quiere ser parte de la nación judía tiene que circuncidarse. Pero eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Porque si uno se hace judío, por eso no es salvo. Es salvo si guarda la ley de la gracia. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que, como vamos a ver ahora, que la simiente de Abraham en Cristo serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, leemos en Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, no a los judíos, no a los circuncidados en la carne solamente, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, no solamente tu descendencia, los judíos y los que se unan al pueblo judío, dice, todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, ¿qué pasa? Un judío se hacía judío y ahora para ser salvo, ¿qué tenía que hacer? Guardar la ley. No era solamente circuncidarse en la carne y ser salvo. No, el judío para ser salvo tenía que guardar la ley, especialmente la ley de la gracia, ¿no? Porque es la que cubría todos los pecados del judío. Y sigue diciendo Pablo en Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿a quién justifica a Dios? Al que hace lo que dice la ley y la gracia con fe. Si no tiene fe, no es una cuestión mecánica. Tiene que tener fe, porque tiene que ir a Dios con fe, pidiéndole perdón y creyendo que Dios lo va a perdonar. Y sigue diciendo, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ahora, hay que ver qué decía Pablo originalmente, porque esto no es coherente. Pero sigamos viendo lo que dice el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque el que no guarda la ley no puede ser salvo. Dice, hechos por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Para que en Cristo Jesús, dice, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿A quién redimió de la maldición? A judíos y a gentiles. Por eso Pablo está diciendo eso. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo acá? La bendición prometida a Abraham, que es la promesa del nuevo pacto, también es para los gentiles. A fin de que por la fe los gentiles pudieran ser hechos parte del reino de Dios y recibieran el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿tenían que hacerse judíos para recibir la bendición prometida? No. Eso es lo que dice Pablo. No está diciendo que la ley de Moisés dejó de estar vigente para los judíos. Está diciendo que para ser hechos parte del reino de Dios y ser circuncidados en el corazón, no necesitamos hacernos judíos, no necesitamos circuncidarnos en la carne. ¿Por qué? Porque la circuncisión en la carne era algo simbólico, era un símbolo. ¿De qué? De la circuncisión en el corazón. Pero una vez que la profecía se cumplió y Jesús fue el primero circuncidado en el corazón y venció y nos dejó su lugar, ahora lo importante que no es la circuncisión en la carne, sino la circuncisión en el corazón. Y sigue diciendo Pablo, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade.
Y ahora empieza a hablar de los dos pactos. El pacto hecho con Abraham y el pacto hecho con Israel en Sinaí. Ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas. Entonces Pablo está hablando de dos pactos. Y empieza a hablar del pacto, el primer pacto, como la promesa o las promesas. Acuérdense, cuando habla de las promesas hechas a Abraham, está hablando del pacto hecho por Dios con Abraham y con Cristo. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Y a quién fueron hechas las promesas? Y a su simiente. O sea, estas promesas hechas a Abraham fueron hechas también a Jesús. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, el pacto, el primer pacto, que Dios hizo con Abraham, lo hizo con Jesús. Y ahí está la promesa de la circuncisión del corazón, que sería extendida a todas las naciones de la tierra, porque dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Pablo sigue diciendo esto, pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, o sea, el pacto de las promesas. La ley de Moisés, que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. O sea, el pacto de Dios con Israel en Sinaí no abroga, el pacto no cambia, ni agrega nada al pacto hecho por Dios con Abraham y con Cristo. El pacto de la promesa. Ahora, simplemente, ¿qué hace? Lo explica en forma simbólica, pero no es otra cosa, simplemente lo explica. Pero el pacto de la promesa decía que en la simiente de Abraham, en Cristo, serían benditas todas las naciones de la tierra. Porque si la herencia es por la ley de Moisés, ya no es por la promesa, por el pacto de Dios con Abraham, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Por eso este es el pacto hecho por Dios con Abraham y con Cristo. Entonces dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Entonces, ¿de qué ley está hablando? Porque esto es importante. Está hablando de un pacto, y la ley es el pacto de Dios con Israel, es la ley de Moisés. Entonces, ¿para qué sirve la ley? No está hablando de los 10 mandamientos como puso nuestro hermano ahí, en este cuadrito. Fíjense lo que puso acá arriba. Esta ley, Pablo está hablando de esto, está hablando ¿qué? Del pacto, de la ley de Moisés, no de esto. No está diciendo esto es lo que dice el falso profeta, dice los jesuitas. Lo que Pablo está diciendo es otra cosa. Fíjense, entonces, ¿para qué sirve la ley? El pacto hecho por, está hablando de un pacto hecho por Dios con Israel 430 años después del pacto con Abraham. Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Entonces, la ley de Moisés era algo que fue añadido hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Entonces, ¿qué pasaba con este pacto? Era un símbolo que estaría vigente hasta que llegara lo verdadero, hasta que Cristo viniera, hasta que la simiente a quien fue hecha la promesa viniera. Entonces, lo simbólico se transformaría en lo real, porque simplemente la ley era un símbolo y algo que iba a ayudar al pueblo judío hasta que viniese la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, y ahora sigue diciendo, luego, la ley, ¿qué ley? La ley de Moisés, porque está hablando de los dos pactos. O sea, el pacto establecido por medio de la ley de Moisés es contrario al pacto establecido por Dios con Abraham, a las promesas de Dios a Abraham. Y Pablo dice, no, de ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, o sea, la ley simbólica no puede dar vida. Pero la promesa sí, porque la promesa habla del nuevo nacimiento. La justicia fuera verdaderamente por la ley de Moisés, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, antes que viniese justamente el nuevo pacto, estábamos confinados bajo el viejo pacto, bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley, ¿qué ley? La ley de Moisés, ha sido nuestro ayo
para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, a fin de que fuésemos justificados por la ley del nuevo pacto y recibiéramos la promesa del nuevo pacto. Pero venida la fe, el nuevo pacto, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué quiere decir Pablo? Ahora, yo, judío, israelita, que fui circuncidado bajo la ley, y era justificado por la ley de la gracia establecida en la ley. Una vez que vino la fe y vino el nuevo pacto, ya no estoy bajo ese ayo. No necesito esa ayuda. ¿Por qué? Porque ya nací de Dios y Dios me está transformando en la imagen de Jesús. Como dice el autor de Hebreos en Hebreos 10. Porque la ley era un símbolo y no podía transformar a las personas. Pero Dios ahora está escribiendo su ley en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero venida la fe, venido el nuevo pacto, ya no estamos bajo el viejo pacto. Esto está hablando Pablo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, está hablando a los Gálatas que todos habían nacido de Dios, todos habían nacido de Dios por tener fe en la promesa, por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué pasa? Habían nacido de Dios, habían entrado al templo de Dios, revestidos de Cristo, y Dios lo estaba transformando a la imagen de Cristo. ¿Ves? Por eso dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, o sea, ser de Cristo es tener el Espíritu de Cristo en uno, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, esta es la aplicación de Pablo. ¿De qué está hablando Pablo? Claramente de los dos pactos. El pacto de Dios con Abraham y el pacto de Dios con Israel, que era un símbolo que estaba vigente en forma simbólica hasta que venía la promesa. Y después, los dos pactos son uno mismo, porque el pacto de Dios con Israel en Sinaí, cuando lo simbólico se transforma en real, se transforma en el nuevo pacto, que es la promesa de Dios hecha a Abraham. Porque son la misma cosa, no son dos cosas distintas. Simplemente hay una etapa simbólica y otra etapa que es el cumplimiento de la ley, cuando la profecía de la ley se cumple. Entonces, por eso, cuando uno pone línea sobre línea todo lo que dice Pablo, es claro lo que dice. Y vamos, por ejemplo, ya para cerrar esta parte, a Romanos 12. Sí, Gisela la pregunta si me están escuchando o estoy hablando solo. Estamos escuchando. Bueno. Ahora vamos entonces a Romanos 2, 25 al 29. ¿Alguien lo quiere leer? Así, Vero, ¿lo quieres leer? Del 25, lee un versículo y después vamos analizándolo. Sí, ¿No escuchás, Gerardo? Necesito. Escucho, sí, estoy escuchando. Perfecto. Necesito, lo que pasa con el teléfono lo tengo chiquitito. Ahora no lo, ¿será que alguien lo puede leer? Bueno, si alguien lo quiere leer. Sí, pues si no tengo que buscar una Biblia, el librito. Guárdale. ¿No? Romanos 2, 24. Del 25 al 29. Gracias. Romanos 2, 25. O si no, lo voy leyendo yo despacito. Pero sí, quiero que lo sigan en la Biblia y lo analicen. ¿Qué dice Pablo? Pues en verdad, dice, la circuncisión aprovecha ¿a quién? Al que está circuncidado, al judío, si guardas la ley. Porque si uno se circuncida y se hace judío y no guarda la ley, no es salvo. O sea, para ser salvo un judío tiene que guardar la ley, si no, no es salvo. Si solo es justificado si guarda la ley de la gracia. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Porque la circuncisión en la carne no sirve de nada. Si pues, dice, ahora está hablando de los gentiles que son salvos
por medio de la fe. Si pues el incircunciso en la carne guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo, el judío tiene que guardar la ley. ¿Fue anulada la ley? No. ¿Y de qué está hablando? De las ordenanzas de la ley de Moisés. No está hablando de los 10 mandamientos. Ahora, y ahora el Romanos 2:26 dice, si pues el incircunciso en la carne, el gentil, que cree con fe y yo parte del reino de Dios, guardare las ordenanzas de la ley, ¿las tiene que guardar? Sí. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Que fue anulada la ley? No, de ninguna manera. Está hablando de las ordenanzas de la ley. ¿No será tenida su incircuncisión como circuncisión? Sí. ¿Por qué las guarda? Porque está circuncidado en el corazón, porque eso es lo importante. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley. Entonces, ¿qué dice Pablo? ¿No hay que guardar la ley? No. ¿Sí? No, las ordenanzas de la ley, ya está, con ese texto ya te das cuenta que es la ley ceremonial, la ley de Moisés, ¿verdad? Es la ley de Moisés, sí, sí. La ley de Moisés tiene varias partes. Sí. Una es la ceremonial. Acá está hablando de que y la otra es la ley. Está la ley de la gracia, que es parte de la ley ceremonial, está todo, pero lo importante acá está hablando de toda la ley. Dice, y el que físicamente es circunciso, pero guarda perfectamente la ley. ¿Qué está diciendo? ¿Fue anulada la ley de Moisés? No, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que en el nuevo pacto es judío el que lo es en el interior, ¿no? Porque el judío como símbolo de hijo de Dios, el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? A los cristianos circuncidados en el corazón estaban guardando la ley, y es claro. ¿Por qué? Jesús fue claro, ni una jota ni un tilde cambiará la ley. ¿Habían dejado de ser inmundos los animales inmundos? No. ¿El pecado había dejado de ser pecado? No. Es claro, Pablo es muy claro. Entonces, cuando uno toma todo lo que dice Pablo, y es claro, a ver, la ley moral no dejó de estar vigente, porque si no, no hay conocimiento de pecado. La ley y la gracia no dejó de estar vigente, porque solo somos justificados por hacer lo que dice la ley y la gracia, por obedecer al Evangelio. Y además está hablando de las otras ordenanzas de la ley y diciendo que los cristianos las guardaban mejor que los judíos. Porque al estar circuncidados en el corazón y ser guiados por Dios, guardaban mejor que los judíos todas las ordenanzas de la ley. ¿Recordás? Cristian, ¿te acordás de aquel video que vimos de YouTube de un judío que habló el mes pasado? Él dijo, si mal no me acuerdo, que los cristianos guardaban la ley ceremonial. ¿Por qué que no guardan ahora, no? La ley. Sí. ¿No es verdad? Sí, y él mostró el testimonio de que los cristianos hasta el siglo IV guardaban la ley y los romanos, justamente para saber si era cristiano o no, le daban a comer cerdo y el que no lo comía decían este es judío o cristiano y lo liquidaban. O sea, el testimonio de la historia es muy claro. Ese video es muy importante, ese video como testimonio porque la iglesia adventista piensa que solo la ley moral, ni una jota ni una tilde es de la ley moral, la iglesia adventista. Cambiará, dijo Jesús. No pensés que he venido a abolir la ley moral. Eso se lo interpreta como ley moral. No, porque, a ver, entonces el problema es que a nosotros, o sea, los jesuitas, crean una tesis-antítesis para engañarnos, y son dos mentiras. Entonces ahora volvemos a algo que te va a interesar, que estamos viendo una página que le llegó a Griselda y Griselda le mostró y dijo, bueno, vamos a analizarla. Es del clamor final. Es de El Clamor Final, me dice Griselda, que ponen ahí una página, un análisis, y las dos cosas que plantean, tesis y antítesis, las dos son erróneas. Entonces pone dos cosas que son erróneas para que decidamos por una o por la otra, pero ninguna de las dos es verdadera.
Ninguna de las dos es la verdad. Y eso confunde a los hermanos. Y por supuesto, porque esas dos son las tesis y antítesis que usan los lobos. Entonces por ahí el hermano creyó a eso, se lo enseñaron y lo puso ahí. Ahora, pero ninguna de las dos cosas que él pone ahí es verdad. Porque ni la ley de Moisés fue anulada, ni la ley ceremonial, justamente que es lo que Jesús está siguiendo, porque Jesús está oficiando de acuerdo a lo que dice la ley. Y la ley de gracia no cambió, nosotros somos salvos por esa ley. Y ni la ley moral, ni la ley de Moisés, ni las ordenanzas en cuanto a alimentación, etcétera, que Dios le mostró a Joy que están vigentes. Entonces, vamos a ver esto. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión en la iglesia. Entonces, la única forma de entender cuál es la verdad es, como Dios nos dijo, alimentándonos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, vamos a esta página, que dice la ley Gálatas, la estamos leyendo. Entonces, vamos a volver al comienzo, así todos lo podemos ver. Y el título dice, dos leyes, lluvia tardía, 1888. Y dice, lo que todo adventista debe saber, parte 1. Esa es la antorcha profética, es de la misma fuente que yo le mandé sobre los pioneros. Ajá, sí, la antorcha profética, ahí dice. La misma fuente que yo te mandé sobre lo que creían los pioneros, ¿te acuerdas? Sí, es de ahí, del mismo lugar. Entonces dice, en este corto estudio analizaremos la base fundamental de la oposición en Minneapolis en 1888. Entonces son dos leyes, lluvia tardía en 1888. Dice lo que todo adventista debería saber. Dice, todo adventista debe saber que giró en torno a las dos leyes, la ceremonial y la moral, y a cuál de ellas se refería el apóstol Pablo en la carta que envió a los Gálatas. El texto en cuestión es el siguiente. Entonces, y acá en la foto, fíjense, el tema es ya no estamos bajo ayo, que lo usan todos los evangélicos. Y en Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley, nuestro ayo fue, para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas, venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ahora, ¿cuál es el ayo? El lado pone las tablas de la ley. ¿Es la ley moral el ayo? No, el ayo es exactamente significa aquel adulto que llevaba al niño a la escuela, no sé qué, no es ese el ayo. El ayo es el ayudador, el tutor nuestro que nos lleva para llevarnos. Entonces, sí. Lo que Pablo está hablando ahí, como recién vimos en Gálatas, está hablando de la ley de Moisés, que la ley de Moisés, la simbólica, el antiguo pacto, fue una ayuda para el pueblo judío hasta que llegara el tiempo del nuevo pacto, hasta que viniera Cristo y Dios pudiera circuncidarnos el corazón. Pero lo que está hablando ahí es evidente, porque está hablando de dos pactos, está hablando de la ley de Moisés. Ahí no hay ninguna discusión posible, porque Pablo no está hablando ni de la ley ceremonial ni la moral, está hablando de toda la ley de Moisés. La ley que fue dada en Sinaí, que incluye a la ceremonial y la moral. Ahora, pero va un poco para abajo. Y dice el autor de este análisis, dice, según el texto, la ley es un ayo, tutor, guía, maestro, que nos llevó a Cristo. O sea, era para que el pueblo judío iba a ayudar al pueblo judío hasta que viniera el Mesías, hasta que Dios instaurara el nuevo pacto. El objetivo es que en Cristo fuésemos justificados por la fe. No, ese no era el objetivo. ¿Por qué? Porque siempre el que fue salvo fue justificado por la fe. Ahora, el objetivo es que por la fe pudiéramos ser hechos hijos de Dios. Porque tenemos que ser justificados por la fe y nacer de Dios, pero para eso hay que conocer el nuevo pacto, para ser hecho parte del reino de Dios. Porque lo que Jesús vino a predicar no es la justificación por la fe. Porque, como dice Pablo, y lo dice en Habacuc, el justo por la fe vivirá. El justo en la ley de la gracia hacía lo que decía la ley de la gracia y era justificado por Dios. Fíjense, desde Abel creyó a Dios, hizo lo que Dios le decía y fue justificado por Dios por la fe. Nunca alguien
fue justificado sino por la fe. Siempre la justificación fue por la fe. Ahora sigue diciendo nuestro hermano, pero dice el apóstol que luego que la fe viene, ya no estamos bajo ayo. Entonces lo que Pablo está diciendo es que una vez que vino el nuevo pacto, ya no estamos bajo el antiguo pacto. Es decir, ya no estamos bajo la tutoría de la ley. O sea, ya no se necesita la ley simbólica para protegernos. Porque ahora nacemos de Dios y el que nos protege y nos guía es Dios. Entonces ya no estamos bajo la tutoría de la ley, bajo la guía de la ley, bajo el señorío de la ley. Sigue diciendo, el pueblo adventista ha sido llevado a dos extremos en la comprensión de este texto. Y eso es verdad. Lo estuvieron llevando entre la tesis y la antítesis. Y son dos errores. Por la influencia y combate de los evangélicos, se ha llegado a creer que tienen razón en el decir que aquí Pablo expresa que el ya no estamos bajo ayo significa que esa ley de este texto ya no está vigente. Entonces, como estuvimos viendo, lo que dice Pablo, esa ley es la ley de Moisés. Y Pablo no dice que no esté vigente como Jesús, sino Jesús dijo que esa ley se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque lo simbólico fue reemplazado por lo real, por su antitipo, que es el reino de Dios. Por ello, los evangélicos entienden que aquí habla de la ley moral y que esa ley ya no está vigente. Ahora, eso que usan para la ley moral es un verso total porque es evidente en el texto que Pablo está hablando de dos pactos. El pacto de Dios con Abraham y el pacto de Dios con Israel. Y está hablando de las ordenanzas y leyes del pacto de Moisés. Entonces eso que habla de moral es un verso, porque es evidente que no tiene nada que ver con eso. Pablo habla de dos pactos. Y el pacto agregado después. La ley moral existía en el Edén, nunca dejó de existir la ley moral. Lo que fue agregado no es la ley moral, sino, ¿qué cosa? Las leyes ceremoniales. Y todo lo que Dios le dio a Israel. Que apuntaban a Cristo, digamos, entre otras cosas, ¿no? Todas las leyes ceremoniales. Todo, y el pacto, las fiestas solemnes, etcétera, todo eso que era una profecía que se tenía que cumplir. Ahora, nada de eso dejó de existir, sigue cumpliéndose. Simplemente que una vez que una profecía se cumple, es reemplazado el tipo por el antitipo. El cordero simbólico, el sacrificio simbólico, la palomita, o incluso la efa de harina, fue reemplazada ¿por quién? Por Cristo. Ahora, la fuente fue reemplazada por algo. Cristo la cumplió, la del corderito pascual, ¿no? Claro, y ahí se abrió el camino nuevo y vivo, como dice Pablo, para que nosotros podamos andar por ese camino. O sea, lo que era simbólico ahora es un camino real. Pero los evangélicos entienden que aquí habla de la ley moral y que esa ley ya no está vigente. Ese es el verso que los lobos ponen entre las iglesias caídas. Mientras que los adventistas que creen en la vigencia de la ley moral concluyen que la ley que se menciona aquí es la ley ceremonial y es esa la que no está vigente. Y otro terrible error. Esa sería la antítesis de los jesuitas, ¿no? La tesis para los protestantes falso profeta sería que la ley moral no está más vigente. Y la antítesis, que es para los adventistas, eso, sería que la ley ceremonial no está vigente. Y entonces las dos están erradas, son errores. Son dos mentiras, porque si la ley ceremonial no estuviera vigente, el camino de la gracia no estaría vigente. Perdón, sí. La ley ceremonial está vigente porque Jesús oficia en el nuevo santuario, el nuevo tabernáculo, siguiendo la ley establecida en la ley de Moisés. No hay otra cosa. La ley y la gracia es la misma, la establecida en la ley de Moisés. Por eso Dios nos dice en Malaquías que nos acordemos de la ley de Moisés, su siervo, al cual él dio en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y eso lo dice a la última generación de su pueblo, nosotros. Entonces son dos cosas que están vigentes, ninguna de las dos fue anulada. ¿Quién tiene razón? Ninguno de los dos. Porque el que dice que la ley moral fue anulada está soñando. Y el que dice que la ley ceremonial ya no está vigente, también está soñando. Tiene los ojos cerrados y está ciego. Entonces, porque ninguna de las dos... Toda la iglesia, no es solo la antorcha profética, toda la iglesia adventista piensa que la ley ceremonial fue anulada en la cruz. Y bueno, porque eso es lo que los lobos enseñan en la iglesia adventista.
Infelizmente, y como la traducción que hicieron al griego, ¿no? Pusieron todo como ley, no se sabe de qué ley se está hablando, entonces se presta para confundirnos. Sí, pero Gálatas 3 es la más clara, que muestra claramente que está hablando de la ley. ¿Qué cosa? Ahora vamos a ver lo que usa, cómo usa Elena de Juan. Entonces, ahora, fíjense, entonces dice, ¿de qué ley se habla en Gálatas? Y voy a dar una respuesta. ¿Sí, Ricardo, quería decir algo? Sí, por favor. No, me estaba recordando un pasaje de la hermana Elena de White, y ella habla del servicio del santuario, y dice que cuando el pueblo adventista conozca en el tiempo final cómo funciona el sistema del santuario, se va a producir un reavivamiento en la iglesia adventista que va a ser algo maravilloso. Y vos fijate que es así, porque si se entendiera bien el tema este del santuario, nunca estarían cuestionando el tema de la ley ceremonial, porque Cristo ahora está oficiando junto al Padre en el santuario celestial, por un lado, en la parte de lo que sería el Santísimo, porque en lo que tiene que ver con la parte del pecado, en el santuario celestial no tiene ningún sentido. Pero aquí en la tierra, en nosotros, que somos el templo donde Dios mora, está oficiando permanentemente el continuo con nosotros, hasta que llegue el día de la expiación final. Y bueno, pero está muy bueno, o sea, el día que lo entendamos realmente como debe ser estudiado el santuario, nos vamos a dar cuenta que sí, que están los dos vigentes, tanto la moral, que es la ley que Dios quiere grabar en nuestra mente y en nuestro corazón, que va a ser el sello de Dios, y después, bueno, la ley ceremonial, que es la que nos está llevando a nosotros a comprender en el capítulo 12 de Daniel, que cuando Dios salga, mejor dicho, sí, que salga del continuo para el pueblo adventista y abra digamos, y abra el camino para los que están en Babilonia, va a comenzar la etapa del fuerte clamor y va a comenzar todo lo que tiene que ver con la fiesta de las trompetas, etcétera, etcétera. Así que bueno, sí, está muy bueno esto. Realmente, si uno se pone a mirarlo así muy superfluamente, uno se da cuenta que las dos leyes están vigentes. Es como que nos quedamos en el tiempo pensando que, bueno, ya fue la Pascua, era la ley ceremonial y se acabó, no hay nada más. No, todo lo demás, precisamente fue el chasco de la iglesia adventista, no conocer el servicio del santuario y no conocer las fiestas solemnes. Ahí por eso que se equivocaron. Lo importante es entender justamente las profecías de la ley de Moisés que se están cumpliendo y el santuario, porque ahí, como dice el autor de Hebreos, está el camino que tenemos que recorrer. Entonces, fíjense, como ya lo leímos hace un ratito, Hebreos 9, 6 al 10. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente. Eso es lo que hacían antes. Pero ahora ya no lo sé más, porque ahora Cristo es el que lleva adelante continuo para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea, durante el continuo se limpia al pueblo de Dios de los pecados conscientes y en el día de la expiación de los pecados de ignorancia. O sea, es el lavadero del pueblo de Dios para dejarlo limpito, para sacarlo con panes y levaduras. Fíjate, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado qué cosa, el camino al lugar santísimo, porque el nuevo pacto es el camino, justamente en el nuevo pacto se abre un camino en el santuario, o sea, no hay otro santuario, es el mismo, solo que ahora lo simbólico es real, es el templo del nuevo pacto, hay un camino al lugar santísimo, ¿para qué? Para que el pecador que llegaba al atrio y no podía ir más allá del atrio porque frente al altar tenía que confesar sus pecados, ahora pueda ir a la presencia de Dios. Pero ese camino no se podía manifestar entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Qué quiere decir? Hasta que no viniera el verdadero cordero y mientras hicieran sacrificios y los sacerdotes oficiaran con sangre de animalitos, y ese
digamos, ese pacto, esa parte simbólica estuviese en pie, no habría camino. Pero cuando vino el Cordero de Dios y la profecía del santuario se empezó a cumplir, se abrió el camino. Y ahí está, ese es el camino que tenemos que conocer. ¿Ves? Porque todo lo otro, fíjense como dice el autor de Hebreos, había sido impuesto hasta el tiempo de reformar las cosas, era parte del ayo. Hasta que se abría el camino y pudiéramos entrar a la presencia de Dios, nacer de Dios y Dios nos pudiera transformar a la imagen de Jesús. Entonces, es lo mismo, solo que en la segunda etapa. Ahora ya no simbólica, sino real, porque lo simbolizado se vuelve real. Entonces, ninguno de los dos se anuló. Pasamos a una nueva etapa, donde la ley de Dios va a estar escrita en la mente y el corazón, y el pueblo de Dios va a estar dentro del templo de Dios, siendo parte del templo de Dios, siendo parte del lugar santuario de Dios, y siendo transformado por Dios a imagen de Jesús mientras recorre el camino angosto, que lo lleva a la cima del monte Sión. Y ese camino está en el santuario. ¿Ves? Por eso en Hebreos 10, 19 al 22 leemos, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Ahora, ¿qué quieren hacer los lobos? Todo esto se anuló, para que no lo estudiemos. La ley ceremonial, bueno, era de los judíos, el santuario era de los judíos, todo. No, la iglesia primitiva es la que conocía y recorría este camino, que es el camino angosto. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿dónde está definido? En la ley de Moisés. Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, que era un símbolo de ¿quién? Del mismo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios que oficia el continuo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura en la fuente. Antes de entrar tenés que lavarte. Es lo mismo que se le dice al pueblo que está en Babilonia. Jesús le dice que el que quiera puede lavarse, puede entrar por las puertas de la ciudad de Dios, puede recorrer ese camino, puede comer del árbol de la vida y puede beber del agua de la vida gratuitamente. Entonces, como Dios le dijo a Elena, los que comprenderían el misterio santuario serían los que esperaran pacientemente y entraran al reino de Dios. Entonces, ¿qué quieren los lobos? Dicen, no, todo esto se anuló, ¿para qué lo van a estudiar? Es algo simbólico que era para los judíos, para nosotros no tiene sentido. Mentira, en nuestra vida depende de entender esto. Entonces, lo que vemos acá es que algunos hermanos creyeron lo que dicen los lobos. Y acá está la tesis y antítesis. Ninguna de las dos, porque las dos van juntas. La ley moral y la ley de la gracia, la ley ceremonial, van juntas. Porque por la ley moral es el conocimiento del pecado y por la ley ceremonial somos perdonados. Bien, Él es la ley y la gracia por la cual somos perdonados. Las dos son parte del plan de Dios y están juntas. Ninguna pasó. Las dos siguen vigentes y las dos tienen que estar actuando. Ahora, toman nuestros hermanos cosas que dijo Elena que están erróneas. ¿Por qué? Porque Dios nos dijo que no nos fijemos en lo que ella creía como norma de fe, porque tenía muchos errores. O sea, los errores que habíamos heredado de los paganos y los papistas, ¿quién los tenían? Nuestros hermanos, y entre ellos Elena, estaba contaminada por los errores de los paganos y los papistas. Entonces, ¿qué vemos acá? A ver qué pone nuestro hermano. A ver si lo puedo agrandar. Esto es lo. Entonces le pone el título de qué ley se habla en Gálatas y toma una parte de lo que dijo Elena. Entonces la ley dice aquí en primer tomo de Mensajes Selectos, página 76, o en inglés 234, dice: la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas 3:24. Y acá dice esto: el Espíritu Santo está hablando especialmente de la ley moral en este texto. Mediante el apóstol, la ley nos revela el pecado y nos hace sentir nuestra necesidad de Cristo y de acudir a Él en procura de perdón y paz mediante el arrepentimiento ante Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pablo está hablando claramente de la ley de Moisés, está hablando de los pactos, no está hablando de la ley moral. Pero esto está escrito en primer tomo Mensajes Selectos. ¿Es esta la verdad? Y cuando uno lee Gálatas es claramente que no. Pablo está hablando de dos pactos, la ley de Moisés y el pacto previamente hecho por Dios con Abraham y con Cristo. Y ahora nuestro hermano le agrega su propio contenido.
Ninguno tiene razón, dice él. El texto no se refiere a una ley, sino a ambas. ¿Cómo? Pablo no habla de eso. Esto es cosecha propia de nuestro hermano. Ambas leyes son nuestro ayo. Y según la cita anterior se refiere principalmente a la ley moral. Y nada que ver, es evidente en el texto de Gálatas que Pablo está hablando del pacto. Pero tampoco está diciendo que ya dicha ley no está vigente. Lo que dice es que estando ya justificados por la fe, no debe estar vigente. Fíjense, vamos a tratar de entender esto que dice. Lo que dice es que estando ya justificado por la fe, no debe estar vigente es su tutoría o señorío en nuestra vida. ¿Cómo? ¿Qué significa esto? A ver, todo no tiene nada que ver esto con el texto de la Biblia. Lo que Pablo está diciendo es que una vez que está el nuevo pacto, el mejor pacto basado sobre mejores promesas, como dice en hebreo, ya el anterior pasó, porque era un símbolo y ahora estamos en lo real. Y dice nuestro hermano, ¿tuvo esto que ver con 1888? Y acá mezcla otra cosa. Y leemos ahí, la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad. ¿Cuál verdad? Porque si él pone lo anterior, eso no es una verdad, es un error. Fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos Wagoner y Jones. Ahora, hay que ver el contexto donde lo sacó esto, porque la principal oposición fue, y es evidente, quedó reflejada no a la justificación por la fe, porque todos los protestantes, y nuestros hermanos eran todos protestantes, creían en la justificación por la fe, sino en la naturaleza de Cristo, cuál era el verdadero Jesús. A eso se opusieron. Esa fue la principal oposición. Entonces, nuestro hermano mezcla estas cosas. O sea, decir que la ley es la ley moral es el principal... No, de ninguna manera. Porque eso lo dicen los lobos. Aceptar esa verdad no es aceptar una verdad, eso es aceptar la mentira. Porque los lobos dicen que Pablo se refiere a la ley moral y no es así. Eso es lo que dice el falso profeta. Entonces, a nuestro hermano, escuchando a los lobos y viendo estas citas, está confundido, porque cuando uno lee lo que dice Pablo, se da cuenta que está hablando de la ley de Moisés, que fue reemplazada por la ley del nuevo pacto, que es la misma ley de Moisés, pero ahora no en símbolos, sino en su antitipo. Y sigue siendo nuestro hermano. Sí. O sea, una cosa, yo tengo visto en un estudio sobre 1888 que en el sentido de que nuestro hermano ese, John García se llama, colocó eso tal vez pensando una cosa que yo recuerdo bien, que no lo dijo John García, que es el de la antorcha profética, otras fuentes que vos podés ver. Yo he visto un vídeo inclusive al respecto de un señor ya de mucha edad, canoso, que habla sobre 1888 en YouTube, ¿no? Ese americano llega a decir que había una predisposición hacia a rechazar lo que decían Pablo y Jones por causa de la opinión que ellos tenían con respecto a Gálatas. Y ya había discrepancias con lo que Urias Smith decía en Gálatas. Eso es un estudio que yo hice hace como 4 años atrás, o 5 años atrás. Sí. Te puedo mandar las pasajes. Después, si quieres, te mando los pasajes. No, seguro. Yo conozco el tema. Y a Urias Smith, incluso en una reunión, le llegó a decir, y después le pidió perdón a Elena, que se defina, a ver si Dios le había mostrado algo, cuál era la ley de la que hablaba en Gálatas, y Elena le contestó que no tenía ningún mensaje de Dios al respecto, o sea que
lo que ella había dicho no era un mensaje de Dios, sino una opinión de ella, pero que no tenía un mensaje de Dios. Y no dijo nada porque Dios no me reveló nada al respecto. O sea, por eso no hay que tomar esta cita de Elena como si fuera la verdad, porque ella dijo que Dios sobre ese aspecto no le había revelado nada. Simplemente estaba contando lo que ella entendía que había pasado, pero no era... cuando Urias Smith le dijo, Bar, ¿cuál es la ley de la que habla? Pero eso pasó después, o sea, porque la pelea sobre la ley vino después. Lo que los llevó a oponerse, ahora lo vamos a ver, es lo que Vaughan y John dijeron respecto de Jesús. Pero, a ver, sigamos viendo lo que dice este hermano. Pero eso se tapa mucho. Y sí, eso es lo que quieren tapar. Entonces presenta esto como si esto fuera el conflicto, cuando no fue el conflicto. Y el mensaje de Dios no tiene nada que ver con esto. Es otro el concepto. Hace mucho sentido lo que decís vos, porque justamente lo que quieren los jesuitas, los lobos, es que ocultar la verdad, ¿no? Que digamos que la naturaleza de Cristo era lo que no se quería, igual que ahora. No mudó nada, no cambió nada. Es eso, entonces crean un falso 1888. Empieza a mentir todo sobre 1888 para que la gente piense eso, o es la justificación con la fe y los otros de las obras. No. Vamos a ver lo que dice Vaughan, vamos a ver claramente cuál es el tema. Entonces, dice nuestro hermano, este concepto lo dijeron Vaughan y Jones y fueron acusados por estar en contra de los hitos. ¿De qué hitos? Si justamente no había ningún hito acá. Por eso se le opusieron los líderes de aquel entonces. No, se opusieron porque Vaughan y Jones empezaron a mostrar lo que dice la Biblia y era contrario a lo que ellos creían, ¿no? Y especialmente sobre Jesús, la naturaleza de Cristo. Y eso es lo que Elena White empezó a reflejar en el seno de todas las gentes. Esto fue el fundamento del rechazo al mensaje, el no comprender el papel de la ley en la salvación del hombre. No tenía ningún problema en entenderlo. Todos sabían que la ley moral mostraba el pecado, ¿no? Y la ley y la gracia es lo que salvaba. En esto ningún cristiano tiene problema, ¿no? Ni siquiera el falso profeta, ninguno de los... El no entender que la ley no tiene que ver ni con la justificación ni con la santificación. ¿Cómo que la ley no tiene que ver ni con la justificación ni con la santificación? Tiene todo que ver. Porque la ley moral es la que tiene que relación con la justificación. ¿Por qué? Porque es la que violamos y necesitamos ser justificados. Y la santificación es escribir la ley moral en nuestra mente y en nuestro corazón. Y la ley de Moisés tiene que ver con la justificación, porque, como dice Pablo, el que no guarda la ley y la gracia definida en la ley de Moisés no puede ser justificado. Y en la ley de Moisés está en forma simbólica mostrado el camino a la santificación. La ley tiene todo que ver, las dos leyes tienen todo que ver con la justificación y con la santificación. Es terrible lo que está escrito acá. Y acá sigue diciendo, su única función es de condenarnos. ¿Cómo? ¿Qué? Es una locura esto. A ver, ¿qué locura? ¿Cómo así esta barbaridad? La ley no nos condena. La ley nos muestra el pecado. Nosotros ya estamos condenados por haber pecado, por ser pecadores. La ley tiene la función, la moral, de mostrarnos el pecado para poder salvarnos. Porque junto a la ley moral, Dios nos dio la ley y la gracia para que podamos ver nuestro pecado y enseguida ir a Él y ser perdonados. Los dos son parte del plan de redención. Son parte del amor de Dios. Primero, por una ley nos muestra nuestra necesidad y al lado nos da la ley y la gracia para ser salvos. La ley es el espejo, te muestra, pero no te condena. No. Te condena si violas la ley. A ver, ya todos pecamos, estamos condenados. Dios le dio la ley a los pecadores que estaban condenados para que pudieran ser salvos. Para que se puedan dar cuenta del pecado, ir a Él y ser perdonados. Esa es la función. Ahora, y eso, fíjense, esa ley moral y la ley de la gracia los llevaba al santuario a llevar su corderito, que era un símbolo de Cristo, ¿no? Como en el tiempo de Israel, eso los llevaba a la presencia de Dios a pedirle perdón y llevar su ofrenda. Ahora, del mismo modo, nos lleva a Dios a pedirle perdón, pero ya sabiendo que nuestra ofrenda es Cristo, ¿no? Y Jesús no nos justifica, Dios nos justifica. Esta es la teoría jesuita, y que dice, y eso nos lleva a Cristo, ¿quién es el que nos justifica y nos santifica? Mentira, es un error terrible.
Jesús es el Cordero. El que perdona el santuario siempre era el mismo y sigue siendo el mismo. Jesús intercede por nosotros como sacerdote y presenta su sangre con nuestro pedido de perdón al que nos perdona, nos justifica y nos santifica. Por eso esto está lleno de errores. Es terrible, son terribles los errores. El que nos perdona es el Padre, Jehová. Es Dios, el único que perdona es Dios. No es el sacerdote. Fíjense, en el santuario. En el santuario, el mismo que perdonaba en el santuario. Claro, en el santuario, ¿los sacerdotes perdonaban pecados? No. No, el único que perdona es Dios. ¿Y No. Jesús qué está haciendo? La obra del sacerdocio, en el continuo y la expiación. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién perdona el continuo? Dios. Y en la expiación también. ¿Qué hacía el sacerdote? Llevaba la sangre del cordero al lugar santísimo para que Dios perdonara a sus hijos. Ahora, ¿qué se nos dice la lluvia tardía? Y acá viene el postre, la guinda del postre. Y la lluvia tardía, dice nuestro hermano, entonces toma esta otra cita. Dice, suscitando esa posición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. Ahora, pero acá está mezclando cosas y tomando pedacitos. Elena está hablando que si el pueblo hubiera aceptado el mensaje que Dios le daba, podría haber entrado a Canaán, podría haber recibido la lluvia temprana, no la tardía, y hubieran recibido el Espíritu Santo, porque Dios le estaba mostrando cuál es el camino, cuál es la puerta, cuál es la verdadera semilla del reino. Pero ellos no quisieron oír. ¿Quiénes? Los líderes, guiados por el príncipe de este mundo, se opusieron, y algunos lobitos que estaban ahí al medio. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria. ¿Y cuál es la luz? La luz del verdadero evangelio. La luz de Cristo que tiene que reflejarse en nosotros. Porque lo que Dios le quería mostrar, Él es el verdadero Jesús, el que reflejó la gloria de Dios y que nosotros podemos reflejarnos del mismo modo. Y ahora vamos a ver justamente la presentación de Vaughan y Jones hicieron después sobre esto. Y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos y nosotros, y especialmente en 1868, ahí se manifestó que no eran guiados por Dios. Ahora, ¿y qué dice nuestro hermano? Por esta oposición se rechazó la lluvia tardía. No. Dios no puede derramar la lluvia tardía si primero el pueblo de Dios no está sellado. Y eso Elena White lo tenía muy claro. Ahora, el pueblo adventista tenía que recuperar el conocimiento de la verdad, tenía que entrar por la puerta estrecha, tenía que nacer de Dios, recibir la lluvia temprana, recorrer el camino angosto, y cuando estuviera en la cima del Monte Sión con Jesús, teniendo el nombre de Dios en la frente, recién estaría preparado para recibir la lluvia tardía. Y sigue diciendo, por la misma falta de comprensión, hoy en día se oponen los líderes al mismo mensaje. ¿A cuál mensaje? ¿Que la ley de Gálatas es la ley moral? No, es una locura. No, eso es lo que dice el falso profeta. Creo que se refiere a mensaje de 1888. Bueno, pero él está diciendo que el mensaje de 1888 es que la ley de Gálatas es la ley moral. No sé, cuando él dice el mensaje, se refiere siempre al mensaje de Vaughan y Jones. Y el principal mensaje de Vaughan y Jones en la cabeza de este hombre, que yo sé lo que él piensa, es ¿cómo se llama? Es la naturaleza humana de Cristo, es todo el mensaje. No es solamente la naturaleza humana de Cristo. Lo que ocurre es que él defiende que Jesucristo es Dios, porque lo dice Jones, Alonso Jones dice que Jesucristo era uno con el Padre desde la eternidad, porque Hebreos 1, del 1 al 3 dice eso, y él no se toca de que ahí puedes tener el río de rojo. Entonces él habla de todo el mensaje de Vaughan y Jones. No habla solamente de eso. Bueno, pero lo importante es Vaughan y Jones, la verdad que empezaron a descubrir es esa, de quién era Jesucristo hombre, ¿no? Y ahora lo vamos a ver, porque ese es el camino, y eso es lo más importante, y es lo que Elena de White reflejó en El deseo de toda la gente, y ella dijo claramente que ese tema le fue revelado a Vaughan y Jones, por Dios. Ese es el tema específico
que Dios le había mostrado a Vagones y Jones, la naturaleza humana de Cristo y cómo Cristo triunfó. Entonces, esa es una duda que quería preguntarte. En tu opinión, porque Elena White defiende, según dice John García, que es el autor de todos estos escritos que estamos analizando ahora, John García dice que Elena White bendijo los mensajes de Waggoner y Jones de 1888. Todo lo que dijeron Waggoner y Jones en 1888 es como si fuese Biblia, porque Elena White dice que fue algo inspirado por Dios. Dice como que es algo que se quedaba así de boca abierta. ¿Cómo se dice? Le impresionó cada partícula de su cuerpo, es decir, como que es totalmente inspirado por Dios. Es un mensaje que vino de Dios. ¿Tú estás de acuerdo con eso o solamente en lo que concierne a la naturaleza humana de Cristo? A ver, lo que Dios nos dijo es que la luz progresiva, en ese caso a Boris Jones le dio una luz y ella fue específica de que esa luz se refería a la naturaleza de Cristo y lo reflejó denunciado a toda la gente, a cómo Jesús triunfó y cómo vivió y lo reflejó ahí. Después Waggoner y Jones es evidente que seguían teniendo errores, o sea, Dios les mostró el camino. Sí. Cuando ellos rechazaron al verdadero Jesús, no pudieron seguir avanzando. Elena no puede santificar a Waggoner y Jones, porque Elena es un hombre y además ya estaba llena de errores. Además, ella aprendió del mensaje de Waggoner y Jones. Ahora, lo que Dios le dijo, que ese mensaje lo escucharan, lo estudiaran, porque él había guiado a Waggoner y Jones a entender eso. ¿Y qué es lo que llegaron a entender? Lo más importante que entendieron, como ella reflejó, decía a toda la gente, y dijo que ella eso lo entendió de Waggoner y Jones, es sobre la naturaleza humana de Cristo. Cómo nació, creció, venció y venció a Jesús, ¿no? Por el poder de Dios, porque ese es el centro del Evangelio del Reino de Dios. Y eso no quisieron seguir. Yo concuerdo contigo, solo que hay una mujer que entró, ¿cómo se llamaba? Milvia, que entró porque yo la hice entrar, ¿no? Escuchó una vez, el día que vos estabas hablando, que fue el mes pasado, un mes atrás, escuchó que vos le hablaste mal, algo así de Waggoner y Jones, no sé qué, no me acuerdo qué era, pero y entonces ella me dijo, no lo voy a escuchar más, este hombre, porque es contrario a lo que dice Waggoner y Jones. Y Waggoner y Jones, según Elena White, es palabra santa, es Biblia pura. Y yo digo, no es bien así. Yo le dije a ella lo mismo que decís vos. Lo que defendió Elena White es la naturaleza humana de Cristo. Eso es lo que yo también entendía. Y vos me lo estás confirmando y eso me hace muy bien oírlo, ¿no? Por eso te pregunté. A ver, si Waggoner y Jones son Biblia pura, entonces tienen que soportar la prueba de la Biblia. A ver, lo que Dios le empezó a mostrar a Waggoner y Jones, y es lo que entendieron, no se hicieron de todos los errores, ojo, entendieron eso, y eso Dios se los mostró, y quería que el pueblo adventista lo entendiera. Eso es lo importante del mensaje de Waggoner y Jones. Pero como Dios le dijo, mostró a Elena en la visión, los que entenderían completamente el santuario y recuperarían conocimiento de la verdad y encontrarían el verdadero Jesús, serían los de la última generación. Si ellos hubieran querido aceptar ese mensaje, el pueblo adventista en ese tiempo hubiera avanzado, siguiendo lo que Dios le había mostrado, y hubiera encontrado la verdad. Como dice Elena, Jesús hubiera venido en esa generación, pero no quisieron entrar. Entonces, pero no podemos decir que algo es totalmente bíblico sin compararlo con la palabra de Dios. Gerardo, una cosa que hay que tener en cuenta, y para todas las personas, así como Lidia, si ella no está de acuerdo con algo o no le parece correcto, ella tiene que interrumpir y decir, a mí no me cierra, hermano, esto, por tal cosa y tal otra. Pero no fue Lidia, ¿o sí? No sé, ella dijo... No era se Lidia. dijo... O no, otra hermana, una hermana que él... bueno, no sé cómo se llama la hermana. Era una brasilera que domina español porque vivió muchos años en España. Milvia se llama. Milvia, bueno, lo que sea, la hermana. Cualquier persona, la idea de estar estudiando es un grupo donde cada uno puede opinar, estar de acuerdo o no,
Lo importante es que una persona cuando escucha algo que no le cierra, tenga que interrumpir y decir, esto a mí no me cierra por esto, por esto, por esto, y entonces puede escuchar una devolución, porque si uno directamente cierra todas las puertas y dice, yo me voy de acá, y no puede escuchar, nunca va a encontrar nada, digamos, no se le van a aclarar nunca las cosas, porque bajo una suposición se va. Entonces es una pena por ella también. Pero la idea acá es que nadie es el que tiene la verdad absoluta. Somos todos personas que estamos buscando... Estamos estudiando como vamos Claro. buscando la verdad. Estamos buscando la verdad y estamos pidiendo que Dios ilumine. Así que si ella ve que hay algo que no está bien, Ahora, hace bien al grupo que aclare. No sé, es mi opinión. ahora ya no conversa más conmigo porque también como que me cerró. Yo cualquier cosa que le mando en el WhatsApp de ella, ni lo lee, ya ni lo lee. ¿Y entonces, qué ocurre? Lo que ocurre es que vos en ese día estabas hablando de que Jesús es hombre y que no es Dios. Lo dijiste bien claro, que no es Dios. Pronto, para ella, como Alonso Jones principalmente, dice bien claro que Jesús es Dios, es uno con el Padre desde la eternidad y que el Padre lo engendró en la eternidad, ¿no? Como hizo Zeus con Apolo. Pero bueno, pero eso es un error que viene, que lo sacó de Hebreos 1 al 3, que no era, es lo que yo le trato de explicar a ella, pero ella no lo acepta porque dice que no, que Elena White le dio su bendición, pronto, tiene la bendición de Elena White y pronto. No hay nada que lo haga cambiar de opinión. Pero ese es el problema. Pero Elena White dijo que Dios va a tener un pueblo que sostendrá la Biblia sola. Ahora, si uno toma eso y lo dijo Elena White... Lo dijo el Papa. Y claro, es erróneo eso. Está muy equivocado. Elena tiene muchos errores, como todos los adventistas tienen errores, y lo único que tenemos que confiar es en la Biblia. Y eso es lo importante, porque diciendo eso, porque es una de las formas de engañarnos. La Iglesia Católica tiene la verdad. No, cuidado. La Iglesia Adventista tiene la verdad. No. Todo lo que hicieron Wagon y Young es la verdad. Entonces, ¿qué somos? No, cuidado. Yo creo que esta Milvia de Beriana no tiene nada. Y de Adventista no tiene nada. Porque Adventista tiene que tener espíritu beriano. Y no que Elena White es o Papa. No podés pensar eso. Pero lo piensan muchos hermanos, y no tenemos que juzgar los hermanos, porque los lobos, es la obra de los lobos, hacer que nuestros hermanos le meten eso en la cabeza y después le dicen, no cree en todo lo que dijo Wagon y Jones. Y, pero fue bendecido por Dios, todo lo que dijeron. No, cuidado, cuidado. Es maldito el hombre que confía en el hombre. Seguro. ¿Puedo decir algo? Sí, Ricardo, dale. Acá viene a colación algo que vos dijiste en una oportunidad y pusiste un ejemplo. El profeta es profeta cuando Dios le dice, y él dice, así dice Jehová, o esto me dijo Dios o me mostró Dios. Después es un hombre que opina con respecto a cosas, como cualquier hombre que tiene derecho a hacerlo, pero puede estar equivocado, como en el caso de Natán, cuando le dijo a David, está bueno la idea esta de que edifiques un templo para Jehová, porque estoy seguro que Dios va a estar de acuerdo. Y después inmediatamente Dios le dio una revelación y se desdijo con todo lo que él pensaba que iba a estar de acuerdo con Dios. Así que el profeta es un hombre igual que nosotros. La bendición que tiene es que Dios se acerca a él, le quiere revelar una verdad, y entonces cuando nosotros leamos algún texto en la Biblia o en algún libro de la hermana de Nahuay, ella dice que ella entró en el espíritu y Dios le reveló, bueno, eso es palabra de Dios. Pero cuando ella opina con respecto a un tema, puede equivocarse tranquilamente porque ella también está influenciada, como dicen los libros del espíritu de profecía, por lo que hicieron los papistas y toda esa tradición que viene en los hombres, ¿no? Así que yo tomo eso, cuando leo los libros de la hermana de Nahuay, si ella
entró en visión y Dios le reveló, le prestó atención. Pero si es alguna opinión de ella con respecto a un tema y no está fundado en una así dice Jehová, bueno, lo tomo como que, bueno, está bueno, pero de ahí a que sea verdad, Dios lo va a revelar ahora en el tiempo del fin. Como ella dijo, a la ley y al testimonio. O sea, siempre todo hay que probar la ley y el testimonio. Para ver si es verdad o no es verdad. Y la ley es toda la Biblia, el Pentateuco. Y el testimonio es los libros de los profetas, todos los salmos, todo. Claro, y nada de eso pasó. Entonces, fíjense, esto es lo que es que le para los pelos a los lobitos. Entonces, si nosotros le preguntamos esto a un pastor adventista actual, ¿qué diría? Esto es lo que quieren ocultar. Entonces, ¿qué decía, digamos, Jones? Esta es una conferencia de Jones. Ahora, ¿de qué clase de carne se trata? ¿Cuál es la única clase de carne que este mundo conoce? Precisamente la que tú y yo poseemos. ¿Y qué pasa con un jesuita o un sacerdote romano? Se le paran los pelos. No, Jesús no tenía esa carne. No. Esto es lo que pasó. Y ellos dijeron, este mundo no conoce ninguna otra carne humana, ni la ha conocido jamás desde que se hizo necesaria la venida de Jesús. Por lo tanto, dado que este mundo conoce solamente una carne como la de nosotros, que nosotros poseemos, en su estado actual, en el momento en el que el verbo se hizo carne, significa que fue hecho precisamente de la carne que tenemos. No puede ser de otro modo. A ver, ellos no se dieron cuenta de un montón de errores. Por ejemplo, el verbo, que es un concepto pagano. Pero se dieron cuenta que, no, si tomaron la King James, se dieron cuenta qué cosa, que tomó nuestra carne, no es como dice Roma. O sea, se dieron cuenta que la doctrina de Jezabel es falsa. Que Jesús tenía nuestra carne y en esa carne no había pecado. Entonces, como después toma el versículo de Pablo en Gálatas que dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, que venció el pecado de la carne para que la justicia, la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es Romanos 8. Y sigue siendo... Cristian. Sí. Solo un agregado. Alberto T, brasilero, ¿no? Él, que habla español, él no es jesuita, pero él llegó a afirmar una cosa que yo quedé pasmado, sí, recontra asombrado. Firmó un documento diciendo que la naturaleza humana de Cristo era ambilapsariana. ¿Qué significa eso? Que en lo concerniente a la parte mental y física tenía el desgaste natural de 4.000 años de pecado, ¿no? Pero en lo concerniente al aspecto, a la parte moral, naturaleza moral, habla de tres naturalezas: naturaleza mental, física y moral. La naturaleza moral era intacta, como la de Adán antes de la queda. Ese es un invento de Alberto Tim, porque la Biblia habla solamente de, cuando habla de la carne, habla de la carne que es la misma. Y después lo que tenemos en la mente dice que el tesoro en el corazón no es una naturaleza. No es porque por naturaleza pecamos o no. Eso es un verso. Es por lo que tenemos almacenado o atesorado en la mente del corazón. Entonces, Jesús tenía la misma... ¿Sabías eso? ¿Pero vos sabías eso o no? Yo quedé así pasmo que venga de Alberto Tim, ¿no? Sí, no, a Tim le escuché decir muchas cosas. Ahora, pero él busca diferentes argumentos para defender lo mismo, porque en el fondo es lo mismo. O sea, no hay una naturaleza que defina la clase de mente que tiene el hombre. Sí, porque la mente del hombre, Jesús tenía la misma naturaleza de mente que la nuestra. La diferencia, como él lo dice, es lo que tenía almacenado el corazón, el tesoro del corazón. No tenía una mente diferente a la nuestra, tenía nuestra misma mente, con las mismas limitaciones que nosotros. Lo que la diferencia, como dice la Biblia, es, ¿qué cosa? No una naturaleza diferente, eso es un verso. Lo que tenía es un tesoro diferente en el corazón. Porque si empezamos a hablar de tres naturalezas, estamos al final hablando, si la naturaleza del hombre es la suma de tres naturalezas. Entonces, si en alguna de esas naturalezas era distinta, entonces la naturaleza total es distinta. Es mentira, es todo un verso. Es un verso para justificar. Es solamente una. La naturaleza es una. No se puede dividir en tres naturalezas. Es solo una.
Es Es la solo naturaleza de 6.000 años de pecado, la que tenemos ahora. 6.000 años de debilitada pecado. por 6.000 años de pecado. Por esa naturaleza no hay pecado. Una cosa es que tenga debilidad, como decía la profecía, y Jesús mismo decía que era débil por la carne, pero otra cosa es lo que tiene el tesoro que tenemos en el corazón. O sea, los 144.000 no van a cambiar la naturaleza, van a cambiar lo que tiene escrito en la mente del corazón. Dios va a quitar el pecado y va a escribir su ley. El tesoro del corazón es lo importante, que no tiene nada que ver con la naturaleza. Lo otro es un dogma romano. Ahora, entonces fíjense, ¿qué dice Cian Vagones y Jones? Que Jesús tenía la misma carne de nosotros, que es carne de pecado, no carne pecaminosa. Pecaminosa es otra cosa, porque la carne pecaminosa es un verso, una carne pecaminosa tiene pecado. Ahora, carne de pecado es carne de pecadores, eso es lo que escribió Pablo. Tenía la misma carne que la carne de los pecadores, pero sin pecado. No es porque fuera otra naturaleza, simplemente porque el tesoro que tenía ahí era ese. Entonces, aquí en esta pregunta, ¿qué reflejó el conflicto? Fíjense, termina la conferencia y va con Joss le pregunta a todos los hermanos de la conferencia general que estaban ahí. Y esto fue en 1895, habían pasado ¿cuántos años? De él, 7 años. Así pues, pregunta, sobre la naturaleza humana, cuando estuvo sobre la tierra, ¿fue en algo diferente a lo que vosotros sois en vuestra naturaleza humana hoy? Y se quedan todos mudos, no quieren contestarle. Y unos pocos en la congregación, no, poquitito. Y con miedo, porque estaban los otros mirando. ¿Y qué dice Joss? Me habría gustado que cada uno de los reunidos hoy aquí hubiera respondido no, en voz alta. Tenía nuestra misma naturaleza humana. Porque ese es el mensaje. Porque si no, no puedes seguir las pisadas de Jesús. Eso es lo que dice Elena. Jesús venció por la fe en su Padre y a nosotros nos dice que sigamos su ejemplo, porque no podemos seguir sus pisadas si no somos iguales a Él. En la carne somos iguales. ¿Qué necesitamos? Que Dios nos guíe como lo guió a Él y escriba su ley en nuestra mente, en nuestro corazón, como la escribió en la mente de Él. Ese es el Evangelio. Y entonces, ¿qué le dice? Bueno, se quedó desanimado. Entonces dice, son muy tímidos. Pero dice, ahora lo afirma. La palabra de Dios lo afirma, sí, que Jesús tenía nuestra misma carne, nosotros tenemos la misma carne de Jesús, y así lo hemos de hacer nosotros, ya que hay salvación en ello. No es solo que la haya, sino que la salvación de Dios hacia los seres humanos descansa precisamente en ello, en que creamos que Jesús es como nosotros. Este es el centro del mensaje, es lo más importante, porque la salvación del hombre depende de creer en el verdadero Jesús, y no podemos recorrer el camino angosto si no creemos en el verdadero Jesús. Entonces, esto era lo más importante del mensaje de 1888, el verdadero Jesús, el que se hizo hombre. Ahora, la otra parte teológica todavía no lo habían comprendido, pero esto es el centro, porque este es el verdadero Jesús. Porque el Jesucristo hombre es este es el verdadero. Ese es el tema. Entonces, esto es lo más importante, justamente porque esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese es el tema. Bueno, vamos a terminar nuestro estudio, vamos a dejar ya la grabación.